Hola chicos, mi nombre es Raúl, soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y hoy yo le estaré hablando sobre la introducción a la anatomía. Así que comencemos. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Ya sabemos que la anatomía estudia todo lo que tiene que ver con la estructura del cuerpo. En ella van a ver los huesos, músculos, órganos, diferentes aparatos y sistemas. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en dos grandes partes, que es macroscópica y microscópica. Ya sabemos que cuando decimos macroscópica, podemos decir que son estudios que se usan sin el microscopio. Por ejemplo, como la anatomía, que es macroscópica. En ella también tenemos la microscópica, como dice acá, con ayuda de técnicas de aumento. Recuerden que toda estructura que necesite de un microscopio viene siendo un término microscópico. Microscopio. También dice, según el tamaño de las estructuras estudiadas, la última, que se refiere básicamente a los tejidos, que se conoce como histología. Ya sabemos, chicos, que la histología es la ciencia que estudia los tejidos, por eso debe de ser microscópica. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo programa de morfología que se complementa para comprender al ser vivo. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La anatomía radiológica, que aprovecha el efecto fotográfico de los rayos X al penetrar la materia sólida y ser absorbidos de acuerdo con la densidad de aquella. La ecografía o sonografía, obtenida por reflexión de ultrasonidos, delimita estructuras aún profundas como las cavidades cardíacas, el espesor de sus paredes, el desplazamiento de las valvas o vísceras abdominales y pélvicas. Se usa de rutina en el monitoreo fetal y la exploración del corazón y del sistema circulatorio. En anatomía, buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Claro que sí, todos sabemos que cuando hablamos de posición anatómica, hablamos de una posición anatómica que pueda describir toda descripción que hay alrededor de ella. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo. Esta posición requiere de varias condiciones. Yo le estaré pautando cada condición que necesitamos para una posición anatómica adecuada. Entre ellas está estar de pie. La primera debe ser estar de pie. La segunda, cabeza erecta, sin inclinación, mirando hacia el horizonte. Plano meato orbitario. Tercera, ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. Palmas de las manos mirando hacia anterior. Miembros inferiores extendidos y juntos. Pies paralelos y talones semijuntos. Más abajo, ok, aquí está. Más abajo le estaré explicando mediante una imagen que es una posición anatómica. Aquí la tienen, una posición anatómica estándar. Como ya les estuve mencionando, estar de pie, mirando fijamente hacia el horizonte y todo lo anterior. Bien. Entonces, vamos con los planos anatómicos.
En base a la posición anatómica, como yo le mencioné anteriormente, primero estudiamos la posición anatómica y luego los planos anatómicos que van alrededor de ella para poder comprender mejor. Se trazan 3 planos imaginarios. Aquí lo tienen en la imagen anterior. 3 planos imaginarios. 1, 2, 3. Que vamos a trazar. Bien. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando dividen el cuerpo al cuerpo completo. No deben ser aplicados órganos. Claro que sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Aquí podemos decir que son tres planos imaginarios, como ya le dije. Y por ejemplo, el plano sagital divide al cuerpo en 2 partes laterales. El plano coronal divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y el plano transverso o transversal divide el cuerpo en una parte superior y otra parte inferior. Muy bien. Ok, aquí se lo voy a estar diciendo más detalladamente. Decimos que el plano coronal o frontal es el plano que se traza a través de las líneas longitudinal media que pasa por las orejas y divide al cuerpo en 2 partes no iguales, anterior y posterior. Se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal, articulación del hueso frontal con los 2 parietales. Plano mediano o medio sagital. Línea media perpendicular al plano coronal que divide al cuerpo humano en 2 partes simétricas, derecha e izquierda, como ya le estuve mencionando anteriormente. Aquí lo tienen también de nuevo. Aquí dividen el cuerpo en una parte izquierda y una parte derecha. Ok. Seguimos con los planos anatómicos. Plano horizontal. Divide el cuerpo en una mitad superior y otra inferior. Como ya le estuve mencionando, el plano transversal divide el cuerpo en una parte superior, que es acá arriba, y una parte inferior, que es abajo. Los planos paralelos se denominan plano coronal, plano mediano sagital y plano horizontal respectivamente. Muy bien. Aquí tienen el plano transversal, como ya le estuve diciendo, que divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Aquí lo tienen también. ¿Ven? Plano sagital. Aquí, miren la división. Dividen al cuerpo en una parte izquierda y una parte derecha. Ese traza la línea roja que le puse ahí. Y el plano azul divide el plano coronal o frontal, que divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y el plano transversal divide el cuerpo en una porción superior y una porción inferior. Bien. Aquí lo tienen, el eje vertical, que es el eje del cuerpo mediano que ven en el medio, el eje vertical. Y aquí tienen todos los planos que les estuve diciendo. Ok, terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana en donde insertan los planos frontal y medio sagital. Superior, cefálico o craneal. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. El húmero, que se ubica superior al radio. Inferior, podal o caudal, lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. La tibia se ubica inferior al fémur. Anterior o ventral, lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando hacia el frente. El corazón se ubica ventral a la columna vertebral. Posterior o dorsal, lo que está atrás, lo que está hacia atrás de la línea mediana, está mirando hacia la espalda. El corazón se ubica dorsalmente al esternón. Así es. Medial, lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. La ulna se ubica medial al radio. Lateral, lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana.
el radio se ubica lateral a la ulna. Proximal, lo que se encuentra cerca o próximo del punto de la articulación de los miembros hombro y cadera. La rodilla es proximal en comparación con el tobillo. Distal, lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros. Como hombro y cadera, el tobillo es distal en comparación con la rodilla. Muy bien. También tenemos lo que es externo e interno. Ya sabemos, esos dos términos ustedes seguramente lo han escuchado, que externo es como lo que está afuera, ¿verdad? O al exterior, lo que está por fuera. Y lo interno, como su palabra, como el término lo dice, interno, lo que está dentro. Aquí también lo dice, externo, lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura. La sustancia compacta se ubica externa en los huesos. Interno, lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna en los huesos. Ipsilateral, estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Aquí podemos ver, por ejemplo, como el ojo derecho y el riñón, que se ubican a ambos lados igual. Son ipsilaterales. Contralateral, estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo. Exactamente. Superficial y profundo. Superficial, estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. Cerca de la superficie del cuerpo. Y profundo, estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, como la piel, lejos de la superficie del cuerpo. Pueden ser órganos, como también los órganos pueden ser superficiales y también profundos. Luego del estudio de los términos anatómicos por separado, existen términos combinados que describen posiciones intermedias o más exactas de lo que se quiere describir. Por ejemplo, superolateral, lo que se describe que se acerca hacia superior o craneal y alejado del plano medio. Muy bien. Ok, aquí podemos ver diferentes rotaciones como flexión, extensión y más. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es abducción y con lo que es aducción. Aquí podemos ver aducción. Por ejemplo, ya ustedes se acuerdan cuando yo les estuve mencionando anteriormente sobre el plano anatómico, que debe de estar en una forma correcta, ¿verdad? Entonces, cuando decimos aducción, es cuando tenemos los miembros flexibles hacia abajo, o sea, en una posición anatómica adecuada. Entonces, cuando decimos aducción, es cuando ese hombro sube hacia arriba. Aquí lo pueden ver en la imagen, abducción. Y cuando vuelve a su estado original, se llama aducción, cuando hace el retroceso. Rotación, como su palabra lo dice, rotación. Rotación externa y rotación interna. Ya dijimos también anteriormente lo que es externo e interno. Rotación externa es cuando la rotación es hacia afuera. Rotación interna es cuando es hacia adentro, hacia su posición anatómica. Aquí pueden ver. Miembro inferior, rotación externa, rotación interna. También para los miembros inferiores. Igual, rotación externa, todo lo que va hacia afuera, ¿verdad? Cuando el miembro inferior rota hacia afuera, y cuando el miembro inferior rota hacia adentro, hacia su posición anatómica normal, es rotación interna. Aquí por último tenemos estas dos en este mismo plano. Tenemos abducción y aducción. Es cuando el mismo miembro inferior, cuando tenemos aducción, cuando está en el plano anatómico adecuado, y abducción, cuando el pie va hacia lateral superiormente. Aquí lo dice, abducción y aducción de los miembros derechos y rotación de los miembros izquierdos en las articulaciones del hombro y de las caderas respectivamente.
Bien. Circunducción. Muy bien. Circunducción, movimiento circular del miembro inferior en las articulaciones de la cadera. También tenemos lo que es inversión y eversión del pie en las articulaciones subtralinas y transversas del tarso. Entonces podemos decir también, tenemos aquí la flexión dorsal y flexión plantar del pie en la articulación talocrural. Podemos decir la flexión dorsal es, por ejemplo, cuando el pie está en su posición anatómica adecuada, ¿verdad? De pie. Cuando subimos el pie hacia arriba, una parte superior, podemos decir que es una flexión dorsal. Pero cuando ese pie vuelve a su estado, pero inclinado para abajo, podemos decir que es una flexión plantar. Hacia arriba, dorsal. Hacia abajo, plantar. Muy bien. Y aquí tenemos la inversión y eversión. Inversión cuando va hacia un lado y eversión cuando vuelve a su estado a otro lado. Muy bien, entonces. Aquí entramos con lo que es extensión y flexión. Flexión y extensión del miembro superior en la articulación del hombro. Cuando, por ejemplo, vamos caminando, que la mano va hacia adelante, ¿verdad? Podemos decir que eso es una flexión. Pero cuando la mano vuelve a su estado hacia atrás, podemos decir que es extensión. Flexión, extensión. Cuando, por ejemplo, el antebrazo, también cuando tenemos el antebrazo de esta manera, que lo subimos acá a un plano, como aquí lo dice, flexión y extensión del antebrazo en la articulación del codo. Hacia arriba, flexión, y hacia su estado original, extensión. Flexión y extensión de la columna vertebral en las articulaciones intervertebrales. Cuando vamos hacia adelante es flexión y cuando vamos hacia atrás es extensión. Muy bien. Bueno, aquí lo pueden ver más detallado. Flexión hacia arriba y cuando vuelve a su estado original, extensión. Ok. Entonces, aquí podemos ver lo que es proximal, como ya se lo estuve diciendo, y distal. Aquí tenemos varios superior e inferior, que eso ya también se lo comenté. Aquí tenemos varios órganos del cuerpo, ¿no? Eso ahora mismo no se lo voy a detallar uno por uno, solo le voy a decir cada órgano de lo que están ahí, pero no se lo voy a detallar con su estructura, porque eso lo veremos en un video más, un video después. Pero aquí en esta imagen le puedo decir que tenemos una línea media que va medial al cuerpo. Tenemos una parte lateral, tenemos dos partes laterales, una izquierda y una derecha. Y tenemos una línea media en el medio del cuerpo. Muy bien. Tenemos el esófago. Anteriormente, más abajo del esófago tenemos la tráquea, ¿verdad? Después tenemos las costillas, que son 24 costillas, con sus cartílagos cada uno, que van unidas al esternón. Eso también se lo estaré mostrando en un siguiente video cuando hablemos de la estructura ósea de la cavidad torácica. Pero bueno, para que sepan, tenemos 24 costillas, cada una con su cartílago, ¿verdad? Tenemos 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Tenemos un pulmón izquierdo y un derecho. Tenemos un esternón, que es donde van conectadas el cartílago de la costilla, directamente e indirectamente. Tenemos 2 húmeros a cada lado de los miembros superiores. Tenemos un diafragma, tenemos un estómago, tenemos un hígado, vesícula, colon, etc. Tenemos una vejiga. Entonces, ya saben, cada órgano de lo que están ahí, se lo estaré detallando en un siguiente video. Ok, vamos a esto. Entonces, tenemos cavidades, también tenemos cavidades, como planos anatómicos, diferentes estructuras, diferentes movimientos, también tenemos cavidades. Entre ellas tenemos, aproximadamente aquí tenemos 5 cavidades. Aquí van a ver, más adelante cuando yo se lo comente, que entre esas 2 cavidades se combinan para formar una sola. Entonces comenzamos. Tenemos una cavidad craneal,
que contiene el encéfalo. Esa es la cavidad craneal. Todo esto, cavidad craneal. Tenemos la cavidad torácica, que es la cavidad que se encuentra en el tórax, mediamente al cuerpo, ¿verdad? Que se compone con las costillas, como le dije, con el esternón, etc. Tenemos el diafragma, que va inferiormente a las costillas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cavidad abdominal y cavidad pélvica, perdón. ¿Qué pasa? Que como la cavidad abdominal y la cavidad pélvica van casi juntamente unidas, entonces por eso se le denomina en algunos libros, algunos autores le denominan cavidad abdominopélvica. Para no decir cavidad abdominal y cavidad pélvica, pues también hay una cavidad abdominopélvica. Perfecto. Aquí, bueno, podemos ver el conducto vertebral. Dice, contiene la médula espinal y las raíces de los nervios raquídeos. Así es. Recuerden que la columna vertebral contiene lo que es un conducto vertebral, varios conductos, que esos conductos sirven para proteger la médula espinal. Eso también lo estarán viendo en un siguiente video cuando yo le hable de la columna vertebral, cada vértebra, ¿verdad? Cada estructura de la vértebra y sus funciones. Bien, bueno, aquí tenemos una proyección lateral derecha y tenemos una cara anterior. Recuerden, como le mencioné anteriormente también, que la cara anterior es la cara delante y una cara posterior es una cara detrás. Ok. Sistemas y aparatos. Pero antes de nosotros hablar de sistemas y aparatos, tenemos que hablar cómo se forman los sistemas y los aparatos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que nuestro cuerpo está formado por órganos, tejidos, células, etc. Pero para que cada una de esas estructuras se formen, necesitan una ayudita, ¿no? Bueno, entonces nosotros somos un conjunto de células. Nosotros somos un conjunto de células. Por ejemplo, un conjunto de células, cuando hay muchas células y esas células se unen, ese conjunto de células forman un tejido, pero van formando más tejidos. Entonces, cuando ese conjunto de tejido se forma lo que es órganos, como aquí lo dice. Un conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano. Pasa lo siguiente, cuando varios órganos se juntan directamente e indirectamente, forman un sistema, pero no solo un sistema, forman un sistema o un aparato. Más adelante yo le estaré hablando también en este video sobre la diferencia que hay entre un sistema y un aparato, que no es lo mismo. Mucha gente cree que es lo mismo, pero no. Ok. Aquí podemos ver el cuerpo humano completo, ¿no? Podemos ver un sistema muscular, podemos ver un sistema óseo, sistema esquelético, que compone los huesos. Podemos ver un sistema nervioso, un sistema endocrino, que más adelante también le estaré hablando del sistema endocrino, que compone las glándulas del cuerpo, y el circulatorio. Ok, sistemas y aparatos. Un sistema está compuesto por órganos homogéneos. ¿Por qué yo le puse la palabra homogénea? Bueno, ya nosotros sabemos lo que es homogéneo y heterogéneo, ¿no? Esos términos lo usan mucho en química, bioquímica se usa mucho, pero más se usa en química. Decimos homogéneo cuando una sustancia, por ejemplo, cuando tú ligas una sustancia con otra y esa sustancia es visible, o sea, no las dos sustancias se ligan, que pueden ser dos sustancias que se pueden unir. Pero heterogéneo es cuando tú juntas esas dos sustancias y cada una queda por separado. En lo homogéneo podemos ver, por ejemplo, como el café. Cuando ustedes hacen café, ustedes le echan agua, ¿no? Y esa sustancia se liga. Ustedes en el café, ustedes no ven el agua, el color del agua, por ejemplo, para que así me entiendan. Ustedes ven puramente café. Pero cuando ustedes ligan el agua con el aceite, ¿qué pasa? Que el aceite, al no ser compatible literalmente con el agua, se separa. Ustedes van a ver el agua y van a ver superiormente el aceite. Eso se le llama una sustancia heterogénea. Entonces, por eso yo le puse, para que me puedan entender mejor, un sistema está compuesto por órganos homogéneos. Órganos que se pueden unir, conjuntamente trabajar entre sí. Ahora me van a entender. O semejantes, por su estructura y origen. Pues en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado.
de una determinada hoja germinativa, sistema, sistema óseo, sistema muscular y sistema nervioso. Más adelante también le estaré viendo que hay diferentes, puede ver, por ejemplo, un sistema que también puede ser aparato. No necesariamente tiene que ser un sistema y un aparato. Y que el sistema no sea aparato, no. Puede haber un sistema que también se le pueda llamar aparato. Más adelante lo vamos a ir viendo. Un aparato está constituido por órganos heterogéneos o diferentes. En estos dos aspectos, aparatos locomotor, digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino y circulatorio. Muy bien. Sistema muscular. Conjunto de músculos implicados en cambios en la formación corporal, postura y locomoción, como opuestos a la contractilidad de los órganos. Aparato o sistema óseo, que es el que tiene que ver con los huesos, ¿no? Conjunto de huesos que forman el esqueleto y protegen a los órganos internos como cerebro, cráneo y médula espinal. Recuerden cómo les estuve hablando sobre la médula espinal, las vértebras, ¿no? Que una de las funciones que tienen es cubrir la médula espinal. Bueno, aquí lo dice columna vertebral. Muy bien. Sistema respiratorio incluye a las fosas nasales, faringe, laringe, pulmones, etcétera, que facilitan el intercambio gaseoso. También tenemos el sistema o aparato digestivo, que incluye a la boca, hígado, estómago, intestinos, etcétera, en el que se realiza la degradación de los alimentos a nutrientes, para luego asimilarlos y utilizarlos en las actividades de nuestro organismo. También recuerden que el sistema digestivo, nosotros necesitamos, para vivir necesitamos alimentos, ¿no? Entonces el sistema digestivo o aparato digestivo es el que se encarga de degradar esos alimentos, para cuando lo degrada, entonces enviar esos componentes a la célula, por ejemplo. Porque la célula, recuerden que la célula necesita nutrirse. Entonces ellos envían esos componentes a la célula. Especialmente, por ejemplo, eso puede ser un ejemplo. Sistema excretor o urinario. Riñones, entre ellos podemos encontrar los riñones y sus conductos, que funcionan en la extracción de desechos metabólicos, osmorregulación y homeostasis, mantenimiento del equilibrio químico del cuerpo. Recuerden también que la homeostasis, eso se lo van a dar más en fisiología. La homeostasis es el estado de equilibrio del cuerpo. Todo lo que se encuentre en equilibrio, ¿verdad? Como la temperatura, todo eso. Todo lo que se encuentre en equilibrio es homeostático. Muy bien. Sistema circulatorio. En él tenemos corazón, vasos y células sanguíneas. Sirven para llevar los alimentos y el oxígeno a la célula y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. Muy bien. Sistemas y aparatos. Seguimos. Sistema hormonal o endocrino. Recuerden que el sistema endocrino es el que tiene que ver con las glándulas del cuerpo, con todas las glándulas del cuerpo. El sistema endocrino es el encargado de eso. Y dice sistema hormonal o endocrino. Glándulas productoras de hormonas que actúan en la regulación de crecimiento, metabolismo y procesos reproductores. Aquí para cerrar lo que es el sistema endocrino, podemos decir, por ejemplo, para que me entiendan mejor, el sistema endocrino se encarga de las glándulas del cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos varias glándulas. Por ejemplo, los testículos son glándulas. Los testículos son glándulas. Por ejemplo, tenemos glándulas suprarrenales, que son las que se encuentran en el riñón, pero cada glándula produce su hormona. Cada glándula tiene una función que produce su propia hormona. Y en ella podemos encontrar, por ejemplo, en los testículos. ¿Qué hormona producen los testículos? Bueno, los testículos pueden producir la testosterona, que es la hormona masculina, ¿verdad? Pero también las glándulas suprarrenales producen su propia hormona, que puede ser la adrenalina. Se produce en ese mismo contexto. Ok. Seguimos. Entonces, sistema nervioso. Está compuesto por cerebro,
ganglios, nervios, órganos de los sentidos, que detectan y analizan estímulos y elaboran respuestas apropiadas mediante la estimulación de los efectores apropiados, principalmente músculos y glándulas. Aparato reproductor. Aparato reproductor y sistema linfático. Gónadas. Tenemos los testículos y ovarios, que reproducen gametos, conductores genitales y órganos accesorios como glándulas y aparatos copuladores. Sistema linfático. Capilares circulatorios o conductores en los que se recoge y transporta el líquido acumulado de los tejidos. El sistema linfático tiene una importancia primordial para el transporte hacia el torrente sanguíneo de lípidos digeridos procedientes del intestino, para eliminar y destruir sustancias tóxicas y para oponer a la difusión de enfermedades a través del cuerpo. Muy bien. Sistema inmunológico. Está compuesto por órganos difusos que se encuentran dispersos por la mayoría de los tejidos del cuerpo. La capacidad especial del sistema inmunológico es el reconocimiento de estructuras y su misión consiste en patrullar por el cuerpo para preservar su identidad. Ok. Entonces, por último, tenemos, para culminar el estudio, tenemos que bueno, se lo voy a mostrar aquí debajo, que es la última imagen, ¿no? Tenemos un sistema óseo, como ya le estuve mencionando, un sistema muscular y un sistema nervioso. Tenemos un aparato urinario que está conformado por riñones y demás, que es el que se encarga de la orina, ¿verdad? Tenemos el circulatorio, tenemos el respiratorio, que tienen los pulmones, que se encarga de la respiración en el cuerpo. Tenemos el digestivo, como ya le estuve mencionando, que se encarga de la digestión del cuerpo, de los alimentos, para degradar los alimentos. Tenemos el reproductor, que como ya mencionamos, es el reproductor masculino y femenino. Y tenemos el endocrino, que es el hormonal, como ya le estuve mencionando también anteriormente. Es el que tiene que ver con todas las glándulas del cuerpo, ¿verdad? Como las glándulas suprarrenales, los testículos, la tiroides, son glándulas. Y el linfático. Bueno, chicos, este fue mi video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Yo sé que fue un poco extenso, pero quería detallar todo lo que tiene que ver, lo básico de la introducción a la anatomía, para que cuando ya vean los diferentes aparatos y sistemas que les voy a traer puedan entender mejor. Fue un gusto y espero que les haya gustado.